Muy bien, ahí ya puse a grabar. ¿Cómo hacemos esta cuestión de la parte virtual? Me interesa un poco explicarles, ¿verdad? Todas las clases virtuales se suben a la plataforma, a no ser que tengamos un problema extrañísimo y que no se haya grabado la clase, que bueno, puede pasar, pero generalmente, en casi cada clase al menos, se graba clases virtuales aclarando, ¿verdad? Con respecto a la asistencia, tenemos una extensión que siempre la ponemos casi entre el medio y al final de la clase para que pueda llamar la lista de manera automática. No es necesario que ustedes me escriban en el mensajito, ¿verdad? No es necesario que escriban sus nombres. Por eso voy a volver a insistir. Les recomiendo que por favor pongan los nombres con los que ustedes están en la plataforma para que sea más fácil. ¿Se entiende? Marisa. Perdón, se me fue, profe. Ah, bueno, está bien. No sé, ¿tienen alguna duda, alguna consulta hasta acá? No, profe. ¿Estamos claros entonces? Bueno, genial. Pasamos entonces a lo siguiente. Habían compartido el lunes pasado un concepto, se hizo una dinámica. ¿Se acuerdan de la dinámica? Bien. ¿Con qué fin se hizo esa dinámica? Era para agruparnos más. Para poder conocerse un poquito más, ¿verdad? Bien, quedaron con grupos, si mal no recuerdo, era hasta 6 personas, si me corrigen, Sí, profe. hasta 6 personas. Tenían que hacer una definición, un concepto. La profe también les habló un poquitito de lo que es, de lo que va a ser, en todo caso, los desarrollos de la clase. Nuestra unidad 1, entonces, ¿de qué trata? A ver si alguien me puede responder. Me encanta. Introducciones, Amanda. Muy bien, primera parte. ¿Introducción a qué? A la didáctica. Muy bien, a la didáctica. Y a esta altura, porque ya leímos la clase pasada, el material de Mayar, ¿podemos definir lo que es didáctica? Me preocupa el silencio sepulcral. Profe, ¿puedes volver a repetir, por favor? ¿Pero me escuchan bien? Sí. Sí. Perfecto. Entonces, yo les pregunté, ¿cuál es la definición de didáctica? Teniendo en cuenta que se trabajó eso el lunes pasado. ¿Se me escucha, profe? Ahora te escucho, Sadi. Bueno, es una ciencia dedicada a estudiar los métodos para enseñar tomando en cuenta las necesidades del grupo, combinando lo teórico y práctico a cada individuo. Muy bien, muchísimas gracias, Sadi. ¿Alguien más que quiera compartir? Es una ciencia del aprendizaje y enseñanza. Muy bien, muchas gracias, Amanda. Bienvenida, profe Lelia, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, profe María Cecilia. Buenas tardes, queridos alumnos. ¿Cómo están? Quisiera saber si me escuchan, si me llegan a escuchar bien, porque estoy con algunas interferencias. Ya veo pulgares para arriba, quiere decir que estamos en buena comunicación. Se te escucha, profe. Bueno, muchísimas gracias. Sí, súper bien. Yo a vos no te llego a ver, Cecilia. Tu imagen se ve distorsionada por muchísimos colores. En serio, porque yo estoy con la cámara abierta.
Sí, y pues no sé si es mi señal o es tu señal la que está leve, pero no me permite verte. Bueno, ahí apagué mi Ahí cámara ya te veo también. con la cámara apagada luego. Sí, Sí. Mm. Bueno, ahí volví a encender. no sé si puedes seguir con el repasito y después ya retomamos la nueva. Voy a estar escuchando la atenta, cerrar nomás el redondeo de la clase anterior que estabas haciendo y ya retomamos con el proceso de trabajo. Bueno, profe, le estaba consultando a los estudiantes, en realidad hacer una pequeña retroalimentación de lo que fue el lunes pasado, de la dinámica, y le estaba preguntando hasta dónde quedamos, que era la definición de didáctica. Dos personas me respondieron. ¿Hasta dónde estamos? No sé si hay alguien más que quiere compartir la definición y cerramos. Sí, profe, en mi grupo nosotros concluimos, o sea, bueno, le dimos la definición de que es una ciencia que está basada en la comprensión, transformación y transmisión de la información, cuyos elementos, o bueno, que combinan los elementos del saber didáctico, que sería la teoría, y el hacer didáctico, que sería la práctica, estos aspectos son los que facilitan el proceso de la enseñanza-aprendizaje y la consolidan en el que está aprendiendo. Ah, bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Hilda. Dale, profe. Profe Lelia, te cedo la palabra. Sí, bueno, muchísimas gracias por la participación de estos grupos. Yo quiero ir un poquito más allá de la definición. ¿Qué habíamos dicho que era la didáctica? ¿De qué formaba parte o estaba solita en el campo educativo? ¿De qué formaba parte la didáctica? A ver, Kiara, si me podés indicar un poquito lo que recordás. Kiara, ¿estás en la clase? Kiara no me responde. Creo que no está en la clase. Jeremías. Jeremías. Hola, profe, ¿me puedes repetir Hola, la... ¿qué tal? Sí, te escucho, Jeremías. Hice una consulta, vuelvo a repetirte la pregunta. Mi consulta era si, de qué formaba parte la didáctica como ciencia, de qué formaba parte. Profe, discúlpame que te interrumpa. Ay, socorro. Aquí me dicen que hay Sí, dos Kiaras. ¿A cuál de las Kiaras, profe, te referís? Dice. cualquiera de ellas no me va a tener que responder. Kiara Kun, creo que decía, ahora ya desapareció de mi campo visual, ya no la veo más. A ver. Tendría que responder nomás ya si llevo sus nombres. Sí, Eh, Gloria. Buenas tardes, profesoras, ¿cómo están? Yo me estoy También. integrando por primera vez a la clase ahora. Ajá, La pregunta es, vos dijiste si la didáctica de qué ciencia forma parte. sí. Eh, Forma parte del campo de la pedagogía, pero lo que no ubico es, Tibiecito, tibiecito. claro, lo que no ubico todavía es de qué parte de la ciencia sería, porque la didáctica, pues, viste que dice que es abarca los métodos que se aplican cuando se va a hacer el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es una ciencia social. Es una ciencia social, pero forma parte de una de las ciencias, y acá ya puso, Sadi ya colocó en el chat. Vale. Sí, efectivamente es una de las ciencias de la educación. La pedagogía es otra de las ciencias de la educación, ¿sí? No sé si ustedes me escuchan porque yo veo que mi imagen se quedó congelada. Te escuchamos, profe. Pero tu imagen sí Genial, se así quedó que no le congelada. hagan caso a mi imagen, pues mi imagen quedó dura. No, profe. Bueno, parece que mi señal es la que es fluctuante, porque a la profe Ceci la veo de colores, yo veo que me quede dura, y bueno, así nos va, pero vamos a comunicarnos igual.
como Gloria hace su consulta, la pedagogía es otra de las ciencias concomitantes, o sea, que vienen a coadyuvar al proceso de la pedagogía, pero todas ellas forman parte, o sea, tanto la pedagogía, la andragogía, la didáctica, forman parte, la antropología pedagógica también, y la sociología, toda la psicología educacional, son ciencias que coadyuvan entre sí para poder llevar adelante el proceso de formación, de educación de la persona. Y a esas ciencias la llamamos ciencia de la educación. Pero como bien dijiste, Gloria, creo que era la que estaba hablando, o Sofía, ya no recuerdo quién. Sí, Gloria Cardoso. Sí, Gloria. Bien. Gloria, te comento también que cuando te referís a que las ciencias que incorpora a la educación es también la ciencia social, es absolutamente cierto, ¿verdad? O sea, la educación es una ciencia social. Pero la educación también tiene así un conglomerado de ciencias que cotrabajan, que coexisten ante una misma finalidad, y por eso se les llaman ciencias de la educación otra vez, ¿verdad? Así que valga el juego de palabras. Las ciencias sociales incorpora a la ciencia de la educación, y una de las ciencias de la educación es la didáctica. ¿Está bien? ¿Se comprendió? Bueno, muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. Bien. Bueno, entonces habíamos dicho, también habíamos hecho un pantallazo interesante del proceso de trabajo que íbamos a desarrollar durante este tiempo, que dijimos que íbamos a trabajar sobre los elementos esenciales. Nosotros este año íbamos a desarrollar los principales conceptos que hay que tener presente para el desarrollo de un proceso de enseñanza-aprendizaje, que es el centro de la didáctica, ¿verdad? También tener en cuenta las teorías del aprendizaje, que son visiones o formas de construir los saberes que a su vez se concretan en actividades concretas dentro del aula y que generan procesos educativos, ¿verdad? Entonces, todo eso habíamos conversado que íbamos a trabajar este año, íbamos a partir desde el marco legal y teórico de lo que significa la educación en nuestro país. Íbamos a trabajar sobre lo que son las teorías del aprendizaje y sus principales teorizadores, ¿verdad? Vamos también a trabajar sobre los objetivos, y entiéndase por objetivos, ver un poco el desglose de los tipos de objetivos que existen, una taxonomía de objetivos que está establecida por Benjamin Bloom, que es súper importante también que ustedes manejen, conozcan. También habíamos hablado de que íbamos a desarrollar el conocimiento sobre los temas o contenidos que se desarrollan en los procesos de enseñanza, la metodología de enseñanza, las distintas maneras de desarrollar la metodología de enseñanza, el método deductivo, el método inductivo, el método vinculado, ¿verdad? Que hablamos de un proceso inductivo y un proceso deductivo que se trabaja en modelo 360, le llaman, ¿verdad? Un modelo que actualmente se está imponiendo en la forma de enseñar. Y también íbamos a trabajar sobre la evaluación, o sea, los procesos evaluativos. Es súper interesante entender cuáles son las distintas clases de evaluación que podemos generar, cuáles son los momentos de la evaluación, qué tipos de evaluación generamos, cuáles son los instrumentos de evaluación y cuáles son las herramientas de recogida de la información, porque a veces nosotros todo lo metemos en una misma bolsa y no vamos haciendo esa diferenciación bien precisa que a la hora de enseñar tenemos que tener de los momentos evaluativos. Y después vincular todo esto que acabamos de comentar a través de la elaboración de una planificación de clases. O sea, primero estudiamos los elementos por separado y luego ya lo combinamos, que es desarrollar estos elementos en función de uso. ¿Para qué? Para poder planificar el desarrollo de una clase, ¿sí? Bueno, ese es el panorama que tenemos para llevar adelante en nuestras clases de didáctica. Olvidé también nombrarles que vamos a estar trabajando sobre lo que es un currículum, o sea, que implica el desarrollo de un documento
que da las pautas de proceso de trabajo y de la distribución en años académicos y en asignaturas concretas y su vinculación con la consecución de elementos que van formando parte dentro del desarrollo de una clase, ¿sí? Y del aprendizaje concreto de los estudiantes. Como dijimos, la asignatura es teórico-práctica, o sea, toda la teoría necesaria que ustedes tienen que interpretar para poder llevar adelante los procesos pedagógicos, los procesos didácticos de enseñanza concreta, vamos a estar trabajándolo siempre desde una perspectiva teórica y desde una perspectiva práctica, ¿sí? Bueno, quiero saber si tienen alguna consulta hasta aquí, porque posteriormente ya nos vamos a disponer a desarrollar un poco, a profundizar un poquito más estos elementos que estamos trabajando dentro de la unidad 1. ¿Está todo claro? Bueno, bien, avanzamos entonces. Voy a compartir con ustedes. Disculpe, yo soy Ana María, también me estoy integrando recién. Hola Ana María, apenas te escucho, Ana. Si puede hablar un poquito más fuerte te voy a agradecer. Disculpe, profesora, porque yo ahora recién me estoy integrando en el grupo también y quería saber si estos materiales que usted está hablando se encuentran ya en la plataforma, así para poder dilucidar el tema de lo que usted está hablando. Sí, ya está en la plataforma, ya lo tenemos disponible. Ahí la profesora Cecilia después le va a hablar con mayor referencia a eso. Profesora María Cecilia, no sé si también podemos grabar la clase para poder dejar también la evidencia del enlace para que ellos puedan acceder después como un momento de repaso, si te parece. Profe, ya está grabada la clase. Yo empiezo a grabar desde las 2, desde que empezamos a compartir un poco la retroalimentación. Genial, porque a mí no me muestra nomás que se esté grabando, por eso nomás hago la consulta. Porque tengo una aplicación, profe, no se puede pues grabar el Meet, entonces tenés que bajar una aplicación para poder grabar. Sí, por eso no veo, no veo que se está... Por eso no ven ustedes que se está grabando, sí. Gracias, Ya. Muchas gracias. Dale, cuando guste. Gracias a ti. Bien, Ale, Sarsa. Sí, profe. Nada más también para decir que yo en la clase pasada no estuve desde el inicio, recién llegué cuando se estaban conformando los grupos y me puse a leer, profe, los materiales que están en la plataforma. Y voy entendiendo realmente casi todas las partes y no sé si es que hay algo en particular que tenga que tomar nota referente a esos materiales, como para hacer un repaso nomás, ya que no estuve en la clase, en la primera clase. Sí, de hecho que nosotros ahora, la primera clase fue apenas una introducción de todo lo que vamos a desarrollar en el año y estudiamos un concepto. Desarrollamos actitudes porque estuvimos desarrollando una dinámica que nos permitió avanzar sobre los enfoques didácticos, ¿verdad? Eso nos llevó bastante tiempo, pero fue un tiempo que fue bastante rico por la experiencia que plantearon tus compañeros, porque se conocieron más, porque creamos más empatía en el espacio de trabajo también para con ustedes. Conformamos un grupo que fue para trabajar ese día, ¿verdad? Entonces, estuvimos desarrollando un proceso de trabajo que si bien nos llevó prácticamente 40 a 45 minutos, pero fue importante hacerlo, ¿verdad? Y por otro lado, a partir de allí fue la introducción que yo acabo de hacer de manera sucinta. Aquella vez lo hice mucho más extensiva. Estuvimos completando en la pizarra, así que con la lectura que vos has desarrollado, estaba un poquito más, inclusive más afianzada en la parte teórica, porque fuiste desde lo teórico avanzando en eso. Sin embargo, nosotros hicimos primero lo práctico, porque tratamos de vivenciar los valores que necesitamos tener presente a la hora del desarrollo de la didáctica, y a partir de esa experiencia habíamos sacado juntos la definición de lo que es la didáctica. Entonces, lo que vamos a hacer hoy va a ser seguir avanzando dentro de la unidad 1. Nos va a faltar todavía algunos aspectos breves y pequeños para poder terminar lo que es la unidad 1, y después ya van a tener también ustedes en la plataforma la guía de trabajo que corresponde a la unidad 1. Ahí
ya van a tener inclusive números de páginas y ejercicios que completar de acuerdo a lo que se les va solicitando. O sea, van a tener una guía bastante compañera, porque la profesora Cecilia se esmera bastante en contarles que si les va a pedir una definición, qué significa una definición. Si les va a pedir un cuadro sinóptico, les vuelve a explicar qué es un cuadro sinóptico. A mí particularmente ya les suelo decir, Ceci, hay que soltarle llamadas a los alumnos, ya tienen que entender a esta altura que es un cuadro sinóptico, pero ella muy gentilmente les sigue colocando que es un cuadro sinóptico. Entonces, van a ver ahí que con la lectura van a poder darse cuenta de eso. Ale, ¿te quedó claro? Porque tu mano me sigue levantada. No sé si hay alguna consulta más. No, profe, se quedó nomás, creo que ahí. Está súper bien, profe. Voy a continuar leyendo y agradecerle a la profe auxiliar también, Cecilia. ¿verdad? Cecilia, es el gesto que tiene con nosotros, ¿verdad? En explicarnos, porque nada, gracias, profe, por eso. Bueno, súper bien. A usted. Genial. Bueno, ¿sí? ¿Alguien más? ¿A profe Ceci? Gloria alzó la mano, profe. Sí, Gloria Cardoso. Sí, disculpen, realmente no pude estar presente, estuve de viaje la primera clase y ahora que les estoy escuchando, le quería hacer una consulta para nuestra carrera. No entiendo mucho nomás la materia didáctica general, porque didáctica generalmente, valga la redundancia, se estudia para poder enseñar. Y como nosotros estamos formándonos recién para ser profesionales todavía, yo creo que una vez que lleguemos a cierta instancia podemos determinar si vamos a enseñar o solamente vamos a ejercer la profesión. Entonces, por eso nomás me confundí un poco, porque si bien es cierto, la didáctica se abarca los métodos de enseñanza y aprendizaje. Y como acá en una parte ustedes habían dicho que también vamos a abarcar la evaluación, los métodos de la evaluación, los tipos de evaluación. Entonces no entiendo mucho nomás dónde estoy realmente, porque te cuento, yo hice 2 veces didáctica. Una fue didáctica universitaria y otra fue didáctica para la educación, para profesionales universitarios, que era para enseñar de 7º grado a 3º de la media. Pero habíamos hecho didáctica, pero como para nosotros transmitir nuestros conocimientos, es decir, para poder enseñar. Me presento, perdón, yo soy abogada y hice esos cursos, como les dije, y esta es mi segunda carrera universitaria. Por eso nomás que no, si se puede, para comprender por qué nosotros estudiamos didáctica general dentro de lo que es la carrera de psicología. Porque como veo y como vi en varias ocasiones, didáctica estudiábamos para poder enseñar. Y como nosotros todavía no llegamos a esa instancia, entonces para saber nada más y entender por qué voy a estudiar didáctica general dentro de lo que es psicología. Gloria, vamos a escuchar a los compañeros y te voy a dar la respuesta en un ratito, porque eso ya expliqué en la clase anterior y ahora vamos a escuchar la respuesta desde tus compañeros y yo voy a complementar después. De paso me va a servir para poder tomar la temperatura del aprendizaje de tus compañeros o de la interpretación de tus compañeros, que así como vos también en su primer día me abordaron, bueno, antes que ellos me aborden yo ya les conté por qué estábamos juntos, ¿verdad? Y por qué teníamos que estar desarrollando este proceso de trabajo. Entonces, dame la oportunidad de preguntar a tus compañeros y después yo te refuerzo aquella situación en el caso que falte ajustar alguna respuesta. Okay. A ver, ¿quién se anima? Desde ya la disculpa por repetir el mismo tema porque estuve ausente. No te preocupes, estamos para esto aclarando. Sofía, adelante, por favor. Sí, profe, yo tengo entendido que el próximo año vamos a realizar prácticas didácticas. Muy bien, es una de las primeras respuestas. Bien, Sofía. ¿Alguien más que quiera sumar respuesta a la respuesta de Sofía? A ver, Guadalupe, ¿podemos dar alguna respuesta a esta consulta de tu compañera? Sí, profe, usted había explicado que sería para enseñar justamente,
en el tercer año, tenía entendido, para hacer la Sí. práctica. Ujú, así mismo. Muy bien. Excelente. Vamos a ver si Luján nos puede decir algo más sobre el tema. Si puede sumar un poquito más de respuesta. Luján. A ver, no veo otra Luján, así que para mí hay una sola Luján ahora. Hola, profe. Hola Luján, ¿qué tal? En mi opinión sería como para saber las maneras de llegarle a las personas en cuanto a lo que nosotros podemos transmitirles, o sea, nuestros conocimientos como profesionales. ¿Puede Bien. ser? Sí, es también parte de. Bueno, les comento, las respuestas que fuimos recibiendo no están erradas. Les tengo que comentar que el perfil de egreso, ¿qué es un perfil de egreso? Vienen a ser todas las habilidades profesionales que el egresado de cada titulación puede desempeñar al terminar la carrera. Es un listado de habilidades, capacidades, criterios profesionales que determinan lo que el egresado de esa carrera puede desarrollar en su campo profesional. Y dentro del campo profesional de la carrera de psicología, de la Facultad de Filosofía, figura como formación base y salida colateral, se le llama, la formación docente en el campo de la psicología. Por ende, todos los estudiantes de la carrera de psicología, de la Facultad de Filosofía, tienen la posibilidad de desempeñarse como docente al concluir la carrera, porque tienen la formación didáctica general que se les da en el segundo curso y la formación de la práctica en la didáctica específica de la enseñanza de la psicología que van a desarrollar el año que viene en el tercer año. Y ya en el cuarto año seguramente cada quien va a ir a la especialidad que selecciona, pero ya tienen instaladas las habilidades de base para el desarrollo de la docencia. Porque la Facultad de Filosofía, en sus criterios fundacionales, o sea, en su compromiso fundacional con la UNA y toda la sociedad, establece que genera profesionales, por un lado, en el ámbito del área de saber, que puede ser las letras, la psicología, la filosofía, la historia, ciencias de la educación, que tiene no solamente la salida de enseñanza, sino también tiene dentro de su campo de acción la gestión. Aparte de eso, a todas estas carreras y a todos estos profesionales egresados de esta carrera les da la posibilidad de ejercer la docencia en estos ámbitos de trabajo, en estos ámbitos de las ciencias. La única carrera que no tiene la salida de docencia, la salida colateral de docencia, es justamente la carrera de ciencias de la comunicación, porque ellos tienen su abanico de habilidades, pero no están capacitados para el desarrollo de la docencia en los niveles, en ninguno de los niveles, porque ustedes van a tener la posibilidad de desarrollar, o sea, con el título de psicólogo de la carrera de psicología de la Facultad de Filosofía de la UNA, van a poder ejercer docencia desde el tercer ciclo y la educación media, ¿verdad? Ahora, si quieren enseñar en la universidad, ya van a hacer el curso que Gloria nos estaba mencionando, que ella ya lo hizo, ¿verdad? Que se llama, en nuestra facultad hay cursos de especialización en didáctica universitaria, se llama, ¿verdad? Entonces ese es el curso que les habilita para esa enseñanza, en particular en el campo de la educación superior. Y como les decía, en el campo del tercer ciclo de la educación media, con el curso que van a dar dentro de la carrera, ya van a poder tener acceso, van a poder sacar su certificación correspondiente y van a poder enseñar en psicología del bachillerato. Porque en los distintos bachilleratos no le puedo decir que está en el primer año nomás porque fluctúa. En algunas modalidades de bachillerato está en el primer año la psicología general y en otros está en el segundo año la psicología general. Así que por ende, eso es lo que les puedo plantear. Esa es la razón por la cual, como bien dijo, decidan
desempeñarse como docentes o no, ya es una decisión personal, pero ya tienen la habilidad y el título que les avale para eso. ¿Quedó claro, Gloria? Sí, profe, ahora pensé, estudié de tantos niveles didáctica y ahora otra vez entonces ya, ahora le entendí, comprendo. O sea, yo te tengo que decir dos cosas ahí, ¿verdad? O sea, por lo que me planteaste, estudiaste didáctica, pero fuera de las licenciaturas. O sea, tú estudiaste didáctica universitaria, estudiaste didáctica de la... A ver, Para egresados universitarios de la de NEF. egresados universitarios, pero tiene un nombre esa didáctica. Profesor, si no sé si vos recordás. Se habilita para enseñar del séptimo grado al tercero de la media. Habilitación pedagógica se llama el curso. Permiso, sí. Claro. Eso es en relación a la carrera que tiene cada uno. Sí, habilitación pedagógica se llama, pero no te podemos, a lo que quiero decirte es que lamentablemente no está fuera de una carrera que haya tenido eso, porque si no te iba a decir, podés convalidar esa formación, pero ahora no podemos convalidar porque no estaba dentro de una carrera universitaria. Vos ya hiciste como un posgrado y la otra hiciste como un curso que te habilita para poder enseñar en la educación escolar básica, en la educación media. Ahora, si vos hubieses hecho dentro de Derecho, vamos a suponer que dentro de Derecho ustedes dieron didáctica general y dieron alguna especie de práctica, ahí vos ibas a tener toda la posibilidad de presentar el certificado de estudio que hiciste en ese curso y poder convalidarla acá y ya no desarrollar esta materia, ¿verdad? Pero como no están en el mismo nivel de formación, claro, lo que hiciste, lamentablemente vas a tener la experiencia, pero no vas a poder evitar la cátedra. Claro. Ya sí, es que dentro de la carrera universitaria estaba como una materia más de la malla curricular, ahí sí se hace la convalidación. Sí. Pero como fue un curso externo, entonces no está dentro de la malla de esa carrera. Así entiendo. Es así. Profe, Ceci, ¿querías decir algo más? No sé, creo que querías hablar. No, profe, disculpen por interrumpir, nomás dije porque estábamos hablando las tres al mismo tiempo. No, perdón, yo no te escuché, por eso nomás. No te preocupes, profe. Bueno, bien, si no hay más consultas, paso a compartir pantalla. Bien. Creo que no hay consultas. Sí, y creo que a mí tampoco me habilitó la posibilidad. Esperen que un ratito voy a ver qué pasó aquí. Voy a compartir. Ahí está. Bueno. Ahora sí, voy a poder compartir. ¿Me avisan si pueden llegar a ver, por favor? Sí se ve, profe. Okay. Bien. Bueno, ahora me van a avisar si pasa la diapositiva. Sí, está en modo presentación, profe. Sí, ahí pasa. Ahí está. ¿Pasan? Sí. Bueno. Bien. Empecemos con esto. Hay un montón de cosas que nosotros ya fuimos trabajando juntos. Acá tenemos, dentro de esta unidad, nosotros venimos trabajando, esto ya lo habíamos estudiado, es simplemente a modo de volver a reforzarlo, de lo que etimológicamente didactiqué y didactisquein, del verbo enseñar, instruir, también didácticos, apto para la docencia, ¿sí? O sea, son todas etimologías de dónde fueron sacando o dónde aparece esta definición. Y tenemos las ciencias de la educación,
que estudia e interviene en el proceso de enseñanza-aprendizaje con el fin de conseguir la formación intelectual del educando, ¿sí? La didáctica pone énfasis en la manera de producir el aprendizaje que está constituido por teoría y práctica. Era lo que habíamos hablado y que hoy muy bien las estudiantes se habían referido a esa respuesta. La finalidad de la didáctica también habíamos visto que existe una finalidad teórica, que ya habíamos hablado juntos en la clase anterior, reforzamos esta información, que para que yo pueda tener presente los distintos momentos didácticos, yo tengo que interpretar el contenido de cada uno de esos momentos y para qué sirven, o sea, con qué objeto la estamos construyendo, y eso parte necesariamente desde un campo conceptual teórico que permite después, una vez que nos apropiemos de esos términos, una vez que interpretemos qué se busca con cada uno de esos momentos, llevarlo a la práctica. Elaborar procesos pedagógicos, procesos didácticos que generen un cambio de conducta en los estudiantes desde la perspectiva del dominio de nuevos conocimientos que pueden ser llevados a la práctica, ¿sí? Bueno. Después tenemos sobre todo esto que también ya hablábamos, la didáctica de la ciencia de la educación y otras ciencias. La educación sabemos que es un proceso que se da, disculpen ustedes que acá se me abre y se me cierra la puerta estoy en la universidad, estoy en la facultad y la puerta está sin tranca y se abre y se cierra todo el tiempo con el viento, así que disculpen si escuchan unos portazos que ya está haciendo. O espérenme un ratito, voy a ponerle una silla para que no se esté golpeando. ¿Me aguardan, sí? Ahora sí, ya estoy de vuelta. Como les decía, educar, o educere también se le lee, ¿verdad? Que significa crianza, alimentación, desarrollo. Son bases del proceso de construcción, ¿verdad? ¿Qué es lo que permite hacer una educación o que se persigue con un proceso educativo? Lo que verdaderamente se persigue es lograr en la persona desarrollar un proceso de formación que le permita sentirse ciudadano de su comunidad, tener una identidad nacional, tener una identidad local que le ayude a afianzar su propia naturaleza, su vinculación con las demás personas y formar parte de la cultura de ese país de una manera constructiva, entendiendo e interpretando que dentro de sus distintas transformaciones de maduración, tanto personal como profesional, va a ayudar a la construcción de tener una mejor calidad de vida y de vivir en una sociedad más organizada, ¿sí? En otras palabras, esto es lo que plantea en estos escritos, ¿verdad? Ustedes tienen estos escritos de base, pero vamos siempre sumando con las explicaciones que se puedan dar. El Paraguay tiene una construcción, ustedes escucharon hablar de la reforma educativa, vamos a hablar un poco de esto. Voy a dejar de compartir esto un ratito hasta aquí, voy a conversar con ustedes y después regreso otra vez a la explicación. A ver, voy a ir mirándoles a ustedes en el proceso. Bien, y voy a consultarle un poquito a ver, Guadalupe no me estuvo respondiendo, vamos a ver. Alejandra, ¿estás en la clase? Alejandra. Hola, profe. Hola, profe. Varias Alejandras tengo, ¿a qué? Azuaga. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Hola, profe, discúlpame, mi micrófono falla de repente. Sí. Bueno, te consulto. ¿Vos tenés alguna idea de lo que significa la reforma educativa que tanto escuchamos hablar en este tiempo? ¿Qué te parece que es? Acá no hay respuestas erróneas,
porque viene a ser las experiencias que ustedes tienen y el pensamiento que tienen sobre las cosas, ¿sí? De que sentite libre de expresarte. La verdad que no mucho, profe, pero creo que son tipo las leyes o reglas serían, profe, la reforma. Bueno, tenés presente dentro de normativas. Ale Zarza. La profe, ahora sí, ya sé que me hablas a mí. Profe, Sí. yo creo que la reforma así como dijo la compañera, nunca me interesó mucho ocuparme en leer algo al respecto, pero más o menos lo que entiendo es que la reforma lo que busca es actualizar la forma, el método de enseñanza, la forma en que enseñan los temas actualizar todas las mallas, malla curricular, ¿qué más puede ser? A ver cómo me explico. Actualizar, profe, a un nivel superior ya el método de enseñanza que maneja ahora el Ministerio de Educación, ¿verdad? Algo referente a eso sería, profe. Estamos con ideas interesantes. Bien. Kiara. Sí, profe, yo tengo entendido que la reforma educativa acá en el Paraguay fue un proceso de modificaciones que se dio en el sistema educativo a nivel nacional para mejorar la calidad de la educación, más que nada la educación básica, tengo entendido, o sea, del colegio, para mejorar muchos aspectos que estaban en falta, por decir así, en la educación, que mostraban como una deficiencia, y fue para más o menos, sí, para mejorar Sí. la educación. Siempre con el objetivo de mejorar. Bien. Fiorella. Mi micrófono, profe. Yo lo que sé al respecto es que en época de dictadura la educación estaba muy basada en la ideología del entonces líder del gobierno. Entonces, lo que yo sé de la reforma educativa es que es un proceso que se dio posterior a eso para tratar de implementar didácticas y áreas de la educación que anteriormente no se estaban impulsando. O sea, aparte de mi abuela, por ejemplo, yo sé que ellos no podían estudiar guaraní, entre otras cosas, que me imagino que más allá del guaraní, otras lenguas, las artes, eran como otra información que no estaba admitida en tiempos de gobierno totalitario. Bien, súper bien los pensamientos que fueron poniendo en la mesa, son interesantes. Ustedes tienen que recordar que al hablar de reforma nos estamos refiriendo a, como bien se expresó, creo que fue Ale, en realidad todos apuntaron hacia ahí, porque uno me decía, es para la búsqueda de la mejora continua. Otro me decía, es para poder tener nuevas experiencias. Otro decía, es una normativa, sí. O sea, todos esos elementos son ciertos. Ahora lo que nosotros vamos a hacer es ordenar un poco esas ideas que ustedes están teniendo, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder interpretar que efectivamente, o sea, desde que se generó el desarrollo o el mundo de la educación, hubo procesos de enseñanza, ¿sí? Rudimentarios, porque si ustedes van a la historia van a ver que inicialmente solo podían estudiar los hombres, las mujeres no teníamos acceso a la educación. ¿Dónde se estudiaban? Se estudiaban en las abadías, en los conventos, en una cuestión de élite, ¿verdad? Y existía como un proyecto de desarrollo de formación, no como ahora lo conocemos, que existe primer grado, tercer año, noveno grado, o sea, entonces ese tipo de organización estructural que se tiene actualmente, de hecho en aquel entonces no se tenía, había como un desarrollo de la formación de la persona de manera individual, ¿verdad? O sea,
como eran pocas personas que accedían a la formación, generalmente eran los hijos de algún reinado, de los nobles, o sea, era de élite, era la formación, ¿verdad? Y estaba muy vinculada con quiénes eran, con los clérigos, ¿verdad? Con los sacerdotes, los que dijimos que al inicio esto estaba vedado a las mujeres, o sea, las mujeres no teníamos el acceso que ahora tenemos a la educación ni a la construcción, ¿verdad? Entonces, en aquel entonces existía lo que se le llamaba gramática, retórica y lógica, ¿verdad? Eran las 3 materias que necesariamente se tenía que enseñar a los estudiantes. Gran reloj le llamaban, ¿verdad? En ese mundo, básicamente entre el siglo X, XI, XII. ¿Qué pasó después? Que las personas fueron avanzando en el desarrollo de la lectura, de la escritura, hasta que se vio la necesidad de organizar esta estructura de la educación, ya teniendo presente unos contenidos básicos que tenían que ser desarrollados en la infancia, otros contenidos básicos que tenían que ser agrupados en la enseñanza de la adolescencia y la juventud, ¿verdad? Entonces fueron como armando y aparecieron lo que llamábamos sílabus, que eran la suma de asignaturas o de contenidos que la gente tenía que manejar para poder tener un conocimiento y tener más cultura, ¿verdad? Porque en aquel entonces, acuérdense, o sea, no tenían todas las herramientas que nosotros tenemos, ni soñar de un celular, ni soñar, o sea, tener un libro luego después de muchísimo tiempo se dio con la creación de la imprenta, ¿verdad? Anteriormente se escribía con tinta china después, ¿verdad? Pero en los papiros que eran rayados, eran quemados, ¿verdad? Que fueron los primeros rastros de escritura que fueron dejando nuestros antecesores, ¿verdad? O sea, simplemente estoy haciendo un camino en retrospección para que ustedes vean que esto que nosotros lo vemos así tan patente y claro ante nuestros ojos no fue una realidad que siempre existió, sino al contrario, fue un proceso de luchas y de conquistas que se fueron dando en la medida que fue pasando el tiempo, ¿verdad? De hecho, en nuestro país, en 1910, 1915, es cuando empiezan a armarse y organizarse los grados, ¿verdad? De tener primer grado, segundo grado, tercer grado, y no siempre fue así como vimos anteriormente en una de las reformas, en una de las construcciones de los grados que vi, ya no recuerdo si era en la reforma. Profe Ceci, vos me manejas mucho más este tema porque es un tema de tesis, y te voy a ceder la palabra. Simplemente quiero contarles a los estudiantes que existía, por ejemplo, el primer grado A, el primer grado B, el primer grado superior y después recién se iban al segundo grado. O sea, 3 años de escolaridad desarrollaban en lo que ellos llamaban primer grado y después recién pasaban al segundo grado. Profe Ceci, no sé si quieres hacernos una sucinta así, descripción rápida usando tus dotes de historiadora y apasionada por las reformas educativas. Te escuchamos un poquitito. Yo me deleito también contigo en escucharte sobre estos temas. Bueno, buenas tardes, profe, ¿cómo estás? Sí, mi tema de tesis de maestría son las reformas educativas en el siglo XX, ¿verdad? 1901 en adelante. Desde 1900, en realidad desde antes de 1900 teníamos las famosas reformas educativas, la última es la de 1992, y fueron cambiando. Anteriormente iban hasta lo que es el 6º grado, después ya eran maestros normales, por eso que hay documentos muy interesantes, como tenían 12, 13 años, ¿verdad? Que pedían permiso, por ejemplo, para ir al mercado con sus padres. La profesora fulana de tal, decía la profesora tenía 12, 13 años, ¿verdad? Ya era maestra, porque había seguido unos años nada más. Pero eso es al inicio, eso es en el siglo, 1904, 1905. Después sí, ya se fue reformando mucho más. Empezamos a tener hasta 6º grado a partir de 1915 aproximadamente. Y después viene la reforma de Efraín
Ramón Indalecio Cardoso, de 1922 y 24, con su reforma de escuela activa. Posterior a eso hay otra reforma, la reforma de Justo Pastor Benítez, que no se pudo llevar a la práctica porque ya venía la guerra del Chaco, ¿verdad? Que es donde aparece por primera vez el famoso bachillerato bifurcado, es decir, el tener ya como 2 bachilleratos por lo menos. Y después viene la del 56. Y después del 56 viene unas transformaciones en 1967 y después la del 92, que es la que tenemos hasta ahora, profe. Sí, efectivamente. Gracias, profe Ceci, por compartir con nosotros tu tema. Es muy profundo. Profe Ceci. Sí. Profe Ceci, pero después del 92 no se trató de llegar otra vez a otra reforma, porque yo me acuerdo vagamente de que hubo una lucha para eso, ¿verdad? Hay unos cambios. La profe Lelia me dice que... Bueno, ahí me cedo otra vez la palabra a la profe Ceci. Bueno, comentarles que efectivamente, o sea, cambios, una nueva reforma no existió, ¿sí? Después de la de 1992 ya no se generaron reformas completas. Ahora sí hubo adecuaciones metodológicas, algunas pequeñas transformaciones en el modo de abordaje, del desarrollo de los contenidos, pero reformas como tal, así de cambiar el modelo de hombre, porque ustedes tienen que saber también, esto es súper importante, entender que cada nación, esto que decía justamente Ale, Alejandra, que cada nación busca construir un modelo de hombre que cree que es lo que necesita su país, ¿verdad? Y es justamente lo que con la reforma de 1992 se transforma, ¿verdad? Vamos a ver nosotros ahora mismo, está ahí en pantalla la ley, que ustedes que está compartida, la ley 1264, que es la Ley General de Educación, es el marco legal que permite la creación de una reforma educativa. O sea, una reforma educativa no se da al azar, no debería darse al azar, porque plantea desde una cosmovisión del hombre. O sea, ¿qué quiere decir la cosmovisión del hombre? O sea, vos querés construir un nuevo ser humano. O sea, una reforma habla de un giro copernicano, lo que estuvimos haciendo, como bien decía la compañera, acciones para el desarrollo de la educación en la época de la dictadura. Sí existía, eso está históricamente marcado, porque inclusive antes de la reforma de 1992 existían la unificación de la enseñanza, o sea, desde 1965, 70 en adelante, si ustedes tienen la gracia de tener algunos abuelitos o tíos que tengan esa edad, que hayan cursado el colegio en los 60, en los 70, en los 80, tal vez en los 80 ya no tanto, porque yo estuve en la escuela, en ese sí había usado, por ejemplo, un libro que se llamaba Mi Manual, cuarto grado, Mi Manual, quinto grado. Un día de estos, cuando vengamos a traer la habilidad, les voy a llevar a la biblioteca, porque acá en la facultad están el tema de las distintas teorías del aprendizaje. Vamos a visitar luego esos espacios, ¿verdad? Y ahí van a encontrarse con estos libros. Y este libro, por ejemplo, estaba así, cerrado, candado, llaveado, lo que se tenía que enseñar. O sea, vos no podías agregar una coma a esa enseñanza, ¿sí? Todo lo que ahí aparecía era lo que se tenía que enseñar tal cual. No podía salir de allí, y era la forma que tenía el poder absolutista, el poder autoritario, de garantizar que él esté en conocimiento de qué es lo que se están dando en las escuelas y qué tipo de pensamiento es el que va a perdurar en ese tiempo, ¿verdad? Por eso es que tardamos como 35 años para poder salir de esa realidad, porque estábamos en la enajenación de una transmisión de generación en generación, la misma información, ¿verdad?
O sea, no es fácil, a ver, desarmar o desarticular una situación de esa naturaleza en la que nos formamos. O sea, yo les digo, yo tuve la experiencia de la educación primaria y parte de la educación secundaria, porque cuando empiezo la secundaria cae la dictadura y recuerdo la estructura del aula, o sea, las prácticas dentro del aula, dentro de la propia escuela, eran prácticas muy cerradas. Teníamos que formar la fila, y la fila no era solamente así poner eso famoso, veamos una sola cabeza, sino se medía la fila de manera vertical y de manera horizontal también. O sea, si yo estaba en el primer grado y estaba en una fila, toditos mis compañeros de hasta el sexto grado que se ponían a mi lado así, tenían que estar alineados, igual que yo tenía que estar alineada en mi grado. O sea, mi fila estaba constituida en mi grado y con todos los demás compañeros, porque los profes se paseaban en medio de nosotros. Y un espacio preciso que ellos tenían para poder pasearse en medio nuestro, ¿verdad? O sea, y teníamos una disciplina impecable, les diría, porque estábamos con mucho temor de que se nos rete, de que se nos diga cosas. O sea, yo me imagino ahora si llegan a escuchar la generación actual cómo se nos retaba, cómo se nos castigaba, se parten de pedazos, ¿verdad? Porque de verdad era así muy taxativo, era muy lineal, era todo muy... Yo digo que la generación actual no va a estar acostumbrada ni medianamente a lo que nosotros veníamos desarrollando en la disciplina de aula, y lo mismo ocurría en el aula. Teníamos los bancos duros y cada quien sabía en qué lugar se iba a sentar. Yo no me podía mudar de allí. Yo sabía en qué fila estaba ubicada, si estaba en el segundo lugar, en el primer lugar, en el tercer lugar del banco. O sea, todo estaba bastante alineado con una rigurosidad sin chistar. O sea, era lo acepto o lo acepto. Y lo mismo ocurría con las clases que dábamos. O sea, uno no podía decir, a mí me gusta esto por tal cosa, o a mí no me gusta, o considero, o para qué estudiamos esto. Ese estigma, crecimos con saber sobrellevar las adversidades, a pesar de que no comulgábamos con eso, y bueno, nos hicimos de una manera determinada. O sea, veíamos en qué encontrábamos el gusto de las cosas. Con eso no le digo que no hacíamos travesura, porque las hacíamos igual, pero eran otras maneras, eran otras formas, ¿verdad? Y sin embargo, cuando cae esta realidad política, porque eso sí, decir que un Estado totalitario no influye en la educación es hablar de un desconocimiento muy grande de cómo opera un Estado, ¿verdad? Porque la educación, ese eslogan que nosotros escuchamos, que en cada campaña política dicen primero, la educación y la salud primero. O sea, no parte solo de un eslogan, sino parte de la esencia misma de la construcción de un gobierno, ¿verdad? Se supone que la esencia de la construcción de una nación está basamentada, está cimentada en la construcción de ciudadanos. Y cómo se forman los ciudadanos, cómo nosotros alineamos el pensamiento de los ciudadanos, cómo queremos que sean nuestros ciudadanos, y para eso tenemos la educación, ¿verdad? Porque la educación es la que se encarga de justamente crear esos pensamientos colectivos, crear esas construcciones de forma de convivir con los demás en el proceso de formación de las personas. O sea, cuando nos enseñaron a nosotros desde pequeñitos a ir a cepillarnos los dientes antes de acostarnos a dormir, aquello ya lo hacemos sin pensar. O sea, nadie nos está diciendo, te cepillaste los dientes cuando tenés 40 años, ¿verdad? No sé que haya alguna situación compleja. Pero lo normal sería que cada quien ya vaya y lo haga porque lo tiene que hacer, porque lo sabe que es beneficioso por 1 millón de cosas. Pero más allá de todo ese 1 millón de cosas,
millón de fundamentos de salud bucal, está la práctica que se nos metió desde pequeñitos en nuestro pensamiento, o sea, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de conducirnos, en nuestra manera de actuar. ¿Por qué tomo el tema del cepillado de dientes? Porque es algo que lo hacemos sin pensar, ¿verdad? Y, sin embargo, ese traslado del cepillo de dientes y la costumbre del cepillo de dientes también se transfiere a todos los hechos de nuestra vida, o sea, cómo nos formen, cómo nos enseñen a pensar, cómo nos exijan a razonar, cómo nos exijan a mirar la vida, nosotros nos hacemos, nosotros nos formamos. Díganme si ustedes de grande no escucharon ya de gente profesional que dice, no, esa es una nena malcriada, se creció así y ahora tiene esos berrinches, no puede soportar la frustración porque siempre tuvo lo que quiso. O sea, son comentarios que escuchamos que pueden llegar a ser ciertos como pueden llegar a no ser ciertos, ¿verdad? Hacer comentarios de envidia o lo que sea. Pero ¿a qué voy? A que la gente se hace con la educación. La gente se forma con las experiencias de niño, de adolescente y de grande, ¿sí? Entonces, la educación es una herramienta que moldea a los pueblos. O sea, la clase de ciudadano que yo quiero tener, los estadistas la construyen. Y aquí donde hubo unas revueltas muy grandes en este siglo, en el primer cuarto de siglo, en lo que dice la compañera Ale, no era que ya se iba a hacer la reforma, hubo una gran movilización porque, bueno, según el gobierno había una mala información, una desinformación de la ciudadanía, según la contrapartida había un montón de ideologías que querían someterse. O sea, hay unas historias que Cecilia lo sabe, recién en 20 años más o menos vamos a poder entender realmente qué es lo que pasó entre esas controversias, ¿verdad? Que nosotros nos quedamos en medio sin poder tomar partido porque no teníamos información verdadera ni hacia un lado ni hacia el otro. O sea, ninguna de las dos historias eran lo suficientemente claras como para que yo particularmente tomara partido hacia un lado o hacia el otro, ¿verdad? Entonces decirles que las reformas, primero para que se consideren reformas, tienen que estar garantizadas por una normativa, como bien nos dijo alguna compañera el día de hoy, ¿verdad? Y esta normativa que hace que prevalezca hasta hoy día la reforma de 1992 está desarrollada por la Ley 1264 General de Educación, ¿verdad? En su artículo 26 dice, el sistema educativo nacional incluye la educación de régimen general, la educación de régimen especial y otras modalidades de atención educativa. La educación de régimen general puede ser formal, no formal y refleja. Este tema de la Ley General de Educación es un tema que tenemos que manejarlo bien y vamos nosotros a dedicarle un tiempo mayor cuando nos volvamos a encontrar, porque ahora miré el reloj y ya me di cuenta que son las 3:05. ¿Por qué digo que es importante que entendamos y conozcamos? Porque hay muchas de las cosas que hacemos actualmente y que aparentemente no nos tienen sentido, en esta ley sí están fundamentadas. En esta ley está organizada y les digo, soy una convencida y en clases posteriores vamos a estudiar eso con mayor fuerza, que ni si nosotros, los educadores paraguayos, incluyo a todos, honrosas excepciones hay de gente que domina así el sistema educativo, pero si por lo menos el 70% de los educadores paraguayos hubiésemos tomado o hubiésemos recibido la formación que teníamos que haber recibido para llevar adelante esta reforma y nos hubiesen acompañado en la construcción de ideales que plantea esta reforma actual, no estaríamos en educación peleando el penúltimo lugar en la cola de del examen de PISA, por ejemplo, ¿verdad? Porque les digo, y esto les voy a dejar así y después les voy a explicar mejor por qué, que la reforma educativa en su documento declarativo
en su documento escrito, que fue estudiado por personalidades internacionales de la educación y que tienen la solvencia necesaria para poder interpretar, dice, el currículum, el sistema educativo paraguayo está casi perfecto, o sea, es hermoso, es interesante. Miremos un poco cómo están sus resultados y ahí nos vino la prueba de PISA. Y la prueba de PISA nos fuimos en declive total, ¿verdad? La educación está acá arriba en nuestro escrito, está ahí entre el 4,5 y 5 más o menos su calificación, pero la manera en que la desarrollamos, en la manera en que la implementamos, estamos ahí entre el 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2. Eso es lo que nos muestra. Bueno, no sé, profe, tenemos que... Sí, ya. Bueno, un gusto haberles visto hoy, ya me excedí en el tiempo, soy consciente de ello. Espero que hayan aprendido algo hoy y también háganme, por favor, saber si no les gusta que la clase se desarrolle así. Ustedes me dicen, profe, no queremos más que hable tanto, decinos nomás así, y yo me ayorno, por más que a mí me encanta hablar. Bueno, bien. Gracias, profe. Chao, Gracias, profe. profe. Chao, chao. Chao, chao. Hasta luego. Chao, gracias, profe, por darnos también la información del sistema educativo sobre el